Tenemos una palabra para ustedes de parte de Dios. ¿Has oído cuando alguien te dice, ahí, te traigo un recado allá del rancho, allá de mi abuelita? Pones pronto el oído a ver qué está diciendo, a ver qué te va a decir. Bueno, pues nosotros te traemos un mensaje de parte de Dios y es especialmente para ti. Y es para mí también. Y nada más se lo vamos a pasar. Y fíjate que está en una carta. La carta se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, del versículo 1 al versículo 7 vamos a leer. Y el Señor quiere darnos un recordatorio para algunos, para otros nos quiere dar un mensaje nuevo, para otros es una corrección, para muchos es información, pero sobre todo, ¿sabes que el Señor quiere que seas bendecido? Así es. Que seas prosperado, que fructifiques, que avances. ¿A quién le gustan los niños enanos? Hay algunos que se parecen, pero no son. ¿A quién le gustan los niños enanos? ¿Verdad que no? Si ves que tu niño no está creciendo rápido, lo llevas con el médico a ver qué está pasando. Bueno, Dios también le gusta a la gente normal, como Él los creó. Y Él quiere que no seamos nadie enanos, que nos desarrollemos, que nos desenvolvamos, que crezcamos, que tengamos familia, que tengamos negocios, que prosperemos en todas las áreas de la vida. Entonces, para lograr eso, ahora vamos a mirar un punto muy importante y no es cosa del otro mundo, es algo fácil de hacer. Amén. Es entendible cómo hay que hacerlo. Yo he oído frases de gente que dice, no te preocupes por mí, nomás dime lo que hay que hacer y yo me encargo. Me gusta esa gente. Bueno, pues aquí esto es para ti. Nomás esto hay que hacer y vas a estar muy bien con Dios. Te vas a andar preocupando, ¿será esta la voluntad de Dios o no será esta la voluntad de Dios? Bueno, vamos a leer, Pastora Eva. Dice en San Juan, capítulo 15, del versículo 1 al 7, dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí, dice Jesús, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Otra vez ese versículo, Pastora Eva. Último. El versículo 7, San Juan 15, 7 dice, si permanecen en mí, dice Jesús. Repitan todos con nosotros. Si permanecen en mí. Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Pausas, Pastora Eva, pausas. Otra vez. Si permanecen en mí. Si permanecen en mí. Y mis palabras permanecen en ustedes. Y mis palabras permanecen en ustedes. Pidan todo lo que quieran. Pidan todo lo que quieran. Y les será hecho. Y les será hecho. Wow. Está claro, ¿verdad? Amén. Otra vez, Pastora, una vez más. Si permanecen en mí. Otra vez, junto con la Pastora Eva. Si permanecen en mí. Y mis palabras permanecen en ustedes. Pidan todo lo que quieran y os será hecho. Y les será hecho. San Juan 15, 7. San Juan 15, 7. Amén. Permanecer en Él y sus palabras en nosotros. Y antes de eso explicó que así como el árbol, el tronco, se une la rama, si está unido, tiene vida. Cuando no tiene vida, es echada al fuego.
Se seca esa rama, es echado, sirve nada más para leña. Cuando la persona cristiana viene a Cristo, recibe a Cristo, viene a ser un injerto en el árbol de Dios. Y ahí es donde adquiere vida. La sábila del árbol fluye a través de esa rama y viene a dar fruto. Viene, en este caso es la viña, el viñedo, viene a traer uvas. Entonces, trae vida, trae fruto. Y ahí habla antes de eso de unos ejemplos donde dice que hay unas que dan fruto, pero hay que ser limpiados. Pero como la palabra ya está en nosotros, entonces ya somos limpios. Pero hay unos que necesitan ser limpiados. ¿Qué? Como un árbol que necesita ser podado. Cortarle las ramas que estén dañadas, que estén secas, para que luego pueda dar fruto. Bueno, es necesario eso. De eso está hablando. Pero yo me quiero centrar en la parte donde dice cómo permanecer en Él. ¿Cómo permanecer en Él? Mucha gente viene a las iglesias, hace todo lo que le dicen, se comporta como dice que le dicen y se viste como le dicen, pero no pueden permanecer. Le viene un problema, le viene una dificultad, le viene una situación, se frustran, dice, porque ahí me dijeron que iba yo a lograr esto y no lo he logrado. Se frustran. Entonces, ¿qué está pasando? No, entonces ya no vienen. Se despegan de él. Se separan del árbol. No puede fluir. La clorofila no puede tener vida. No puede. Entonces es necesario estar unido. Un punto vamos a mirar. Cómo permanecer en sus palabras. Dice, si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será dado. Y les será hecho. Entonces, sus palabras en nosotros. Pastora Eva. Así es. Dice Jesús que por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Porque de la abundancia el corazón habla la boca en San Mateo 15. Y gracias a Dios que está dicho por Jesús. No digo que no le creo al apóstol Pablo ni al apóstol Pedro, pero estas partes que estamos estudiando en este momento son directamente del Hijo de Dios, de Jesucristo. Entonces está tan clarito, si permanece Jesús en nosotros, la persona de Jesús. Entonces Jesús vivió una vida sin pecado. Fue obra del Espíritu Santo, pero tenía la naturaleza humana que no pecó. Entonces cuando recibimos a Jesús, venimos a ser como Jesús. Que si seguimos y nos mantenemos en la palabra de Dios día y noche, como dice Jesús, escudriñen en Juan 5:39, dice Jesús, escudriñen mis escrituras porque en ellas son las que dan testimonio de mí y las que los llevan a la vida eterna. Entonces, Josué 1:8, ¿qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así es. Ustedes ya conocen la historia del caso del apóstol Pedro, cuando negó a Jesús. Aunque se resalta la negación, hoy yo quiero resaltar esto. ¿Cómo fue que supieron que él andaba con Jesús? Le dijeron, tu forma de hablar te delata. Su forma de hablar lo delataba. Su forma de expresarse, las palabras que usaba, sabían que anduvo con Jesús. Mi pregunta es, yo no estoy diciendo que tú le niegas, pero mi pregunta es, ¿tu forma de hablar manifiesta en el trabajo, manifiesta en tu casa, manifiesta en donde andas tú, que tú andas con Jesús? Manifiesta la gente sin que tú lo digas, sin que tú lo hables. La gente dice, wow, tú andas con Cristo, ¿verdad? Tú eres cristiano. Por tu forma de hablar. Es mi pregunta. Pero si se te salen unas majadería y media, igual que los demás, dicen, no, este no es. Mi punto es eso. No nada más eso. Ese es lo que me interesa ahorita. Si en verdad dice, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Pero son dos. Pero tiene condición. Sí, es la condición. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran. Tiene condición.
Se ha hecho un juego, a veces cuando hacen juegos, y si yo le digo aquí a la hermana, le digo yo una frase, y luego repítasela al que sigue, repítasela al que sigue, repítasela al que sigue, repítasela al que sigue. Lo hemos comprobado, y si lo hiciera ahorita pasaría eso. Cuando termine la última persona, yo le di una frase a la primera que comenzó, y cuando termina, es otra frase. ¿Sabes por qué? Porque no escucharon bien, no entendieron bien, no pusieron bien atención, pero no llega exacto como se dio. Jesús dijo, si mis palabras permanecen en ustedes. Para la primera persona sí permanecieron, pero para la última no. Porque ya entre vos y vos y vos cambió. Mi pregunta es, ¿cuántas de palabras nosotros de Jesús permanece en nosotros? ¿Cuánta palabra? Porque, ejemplo, yo voy a trabajar y se me atraviesa uno, loco. Copiamos a alguien más, las palabras de alguien más. Hacemos las cosas en base a algo más, pero en base a las palabras de quién. Pues como dijo don Teofilito, pues son de don Teofilito, pero no son de Jesús. Anoche escuché a una hermana que le dijo a otra, usted es de Guanajuato. Pues como dicen en Guanajuato, ya aventó la frase. Bueno, esa será de Guanajuato, pero no es la palabra de Jesús. No, pues como dice mi abuela, pues dirá tu abuela, pero no dice Jesús. Sonó el tono, ¿verdad? Déjala justo. Como dice tu abuela. Pero no dice Jesús. Por esa razón batallamos, se frustran la vida cristiana, por eso no se fructifica. Cuando te enojas, y más con tus seres queridos, que sabes que te quieren, no te van a decir nada, se las avientas, así derechito. ¿Qué es lo que hablas? ¿Eso dice Jesús? Y luego dices, es que el pastor no necesita más fuego de Dios, el pastor, para que sean las oraciones contestadas. Es lo que vives a diario. Es lo que vives a diario, pastora Eva. Jesús dijo, sí permanecen en mí. O sea, es la primera, permanecer en Jesús. ¿Quién fue Jesús? El Hijo de Dios, el que dio su vida por ti y por mí, porque dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, a Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, lo que Jesús dice en los primeros 8 capítulos, donde te dice todo lo que sí en relación a amar a nuestros enemigos, pero yo os digo que los amen, que aun si les piden prestado no se lo rehuses, aun al que hable mal de ti, etcétera, etcétera, todo. Y las palabras que él ya dijo, todos los principios y las leyes de Jesús, claro que vamos a prosperar. Mira, yo anoté aquí unas citas y nomás me puse a buscar las citas bíblicas de las frases que la gente dice. Y decimos muchas cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, son opuestas, son antibíblicas. Y nosotros las decimos. Y ahí, cuando me puse a buscar, hay muchas, dije, wow, tantas así. Sí, pero yo nada más anoté poquitas a causa del tiempo. Una de ellas dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Alguien ha oído esa frase? Ayúdate que yo te ayudaré. Dicen que eso dijo Dios. No se encuentra en la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios, pastora Eva? Para contrarrestar este dicho, Proverbios 3:5, Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Entonces, no tienes tú que ayudarle a Dios. No necesitas tú ayudarle a Dios. Confía en él totalmente. Totalmente. Por eso demanda todo. Amén. ¿Has visto a una persona que se está ahogando? Lo mencioné hace días. Cuando se está ahogando una persona y ahí anda queriéndose agarrar del agua para subirse y dar los manotazos, queriéndose sostener del agua. Y a veces sí se ahogan. ¿Pero qué sucede?
¿Has visto otras personas que saben nadar que dicen flotando? Nomás se sueltan el cuerpo y el cuerpo flota. El cuerpo flota. Para soltarse, la sensación de soltarse y saber si va a flotar o se va a ir para abajo, la sensación es de que te vas a ir hacia abajo. Pero el que sabe flotar, fácil le diría al otro, nomás suéltate y flota. Muchos se tragan el agua, se ahogan por intentar. Así sucede. Dice, eso de que dice, ayúdate que yo te ayudaré. No es cierto, es antibíblico. Así que descártalo de tu mente. Tenemos que ir quitando frases de nuestra mente que alguien nos las dijo, que las oímos, la viste por televisión, hasta a veces hasta de las mismas iglesias las han dicho. Tienes que cerciorarte que sea palabra de Dios. Una más dice Jeremías también para otro versículo, yo sé que hay muchos, pero en Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Así, otra más dice, Dios aprieta pero no ahorca. ¿Tú has oído esa? Dios aprieta pero no ahorca. No es cierto, no es cierto, no es cierto. A ver, dile al que está a un lado tuyo. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Le echemos no es cierto. Le echemos un delito más. ¿Cómo es que? Nomás piénsala. Dios te está ahorcando. Y ya cuando te estás ahogando, entonces, aprieta, pero no ahorca. Le va a aflojar poquito. No es cierto. ¿Qué dice la palabra de Dios, pastora Eva? Para contrarrestar este otro dicho, dice Santiago 1:13-15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios tienta a nadie. Hasta ahí. Dios no tienta a nadie. A nadie. Dios no te pone, no es cierto. Cuando la persona por su propia concupiscencia, por su propia maldad, va y se mete en el lodo solo. Dice, solita. El 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Si tú eres de esas personas que ha estado diciendo estas frases, pues no está la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios no está permaneciendo en ti. Está permaneciendo don Teófilo. ¿Está permaneciendo alguien más? Una más. Dice, todos somos hijos de Dios. Hay otros que dicen, ¿todos hijos de Dios o todos hijos del diablo? Y todos la aceptan. Todos la aceptan. Todos somos hijos de Dios, pastora Eva. ¿Si era cierto? No, todos somos creación de Dios. ¿Pero hijos de Dios? No, dice aquí en Juan 8:42-44, dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarían, dice Jesús, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Y luego Jesús hace esta pregunta, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Y la respuesta la da Jesús, porque ustedes no pueden escuchar mi palabra. Así es. Por eso las personas cuando van a presentar el evangelio y le dicen, necesitas recibir a Cristo para que venga a ser hijo de Dios. Si yo ya soy hijo de Dios, no necesito el evangelio. No, cuando recibes a Jesús en tu corazón es cuando vienes a ser hijo de Dios. San Juan 1:12. No es cierto que todos somos hijos de Dios. Por eso la pastora Eva leyó San Juan capítulo 8. Otra frase más. Dice, cuando alguien muere, Dios gana un angelito. Cuando alguien muere, Dios se llevó un angelito. O ya lo necesito. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Y me atrevo a decir ahorita porque no hay uno enfrente. No hay un muerto aquí enfrente. Porque si no me tendría que callar por respeto al dolor que tiene la persona. Pero ahorita que no hay ningún dolor, ¿verdad? Que no hay ninguna dolorida ahorita. Muerto aquí. Mejor de una vez te digo, cuando alguien se muere, se lleva un ser humano. No se lleva un angelito. El que es ángel es ángel y el que es humano es humano. Simple. ¿Qué dice la palabra de Dios, pastora? Para Eva? contrarrestar, dice 1 Pedro 1:12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo.
cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Sí, ellos están muy aparte, así que nada de que se murió alguien y se llevó un angelito. No, era un ser humano el que se murió y un ser humano es el que se fue. Así de simple. Es palabra de Dios y cuando tú aceptas eso, entonces ya no estás aceptando la palabra de Dios. Hay más Cuando base bíblica, hay más Sí, partes hay bíblicas. mucho. Hay otra frase más que se está haciendo mucho daño en este tiempo. Y dice, Dios quiere que sea feliz. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que yo sea feliz. Búscame una parte de la Biblia donde diga que Dios quiere que yo sea feliz. No la vas a hallar. Suena muy parecido, pero no la vas a hallar. Y este es un engaño muy fuerte, que digo, no, ya no me gusta la pastora. Entonces no soy feliz. Entonces Dios quiere que yo sea feliz, me busco otra. Ah, sí, que vivo. Ahí está el engaño. Ahí está el engaño. Tu propia concu. Hoy estoy trabajando mucho y mi mayordomo es bien pesado. Dios quiere que yo sea feliz. Adiós, patrón. Me voy a ir a ver en qué vivo. ¿De qué vivo? No trabajo. Es que Dios quiere que sea feliz. No vas a hallar una parte de la Biblia donde diga que Dios quiere que seas feliz. Que tienes derecho a ser feliz. No hay. Y si al rato ponen esto por internet y me retan, bienvenidos. Pues la Me palabra. gustan los retos con la palabra. No con argumentos, con Biblia. No hay una parte de la Biblia donde diga que tienes que ser feliz. Para contrarrestar es... Hayas felicidad cuando estás satisfecho haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Ahí cambia. Haya satisfacción y dicha. Muy parecido a un padre, una madre, cuando se esfuerzan por algo que quiere que sus hijos logren. Esa es la felicidad. Ahí se logra. Cuando hay una obediencia. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. San Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Vosotros también van a vencer, ustedes también van a vencer. También y cuando vences es cuando estás satisfecho, es cuando adquieres lo que le llamas felicidad. Pero esa frase de que Dios quiere que seas feliz está muy engañosa, que se está usando mucho. No es cierto, es una filosofía mala que está haciendo mucho daño ahorita, en este tiempo. Romanos 8:28 también, pastor, ¿Qué dice, dice? y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Te das cuenta? Esto que estoy hablando, yo sé que pega en la mente de muchos de ustedes. ¿A poco sí? Yo no había pensado y estoy repitiendo lo mismo. Es destruyendo los argumentos con la palabra de Dios. Con eso te estoy diciendo que no estamos permaneciendo en la palabra de Dios y estamos creyendo todo eso. Estamos creyendo otras cosas que no es la palabra de Dios. Entonces, el por qué no son respondidas las oraciones, no fructificamos como debiéramos. Esas son las frustraciones que se viven. Una más, pastora Eva. Dice, todos adoramos al mismo Dios. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Porque hay D con D chica, que es el Dios de este siglo, que es Satanás. Entonces, Dios, dice la palabra de Dios. ¿Quién dice eso? Si dices, vamos a mirar, ¿por qué decimos que no? ¿Por qué dice Pastor Eva que todos adoramos al mismo a Dios? No es cierto. Vamos a ver por qué no. En San Juan 14:6 Jesús dijo, Jesús le dijo a Felipe, yo soy el camino. Yo soy el camino. Yo soy el camino Yo y la soy verdad, la verdad y la vida. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie, repite conmigo. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Amén. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si yo adoro a Buda, pero no ves por medio de Jesucristo, entonces ese no es el mismo Dios. Uh-huh. Si yo adoro ¿a quién? A Mahoma, pero no es por medio de Cristo, no es el mismo Dios. A José Smith. Y puedo seguir uno tras otro, tras otro. Solamente Jesús recibe la adoración cuando es a través de Cristo. Dice, porque es la única, no hay otra. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Entonces no es cierto que el mismo Dios. Jesucristo, hombre. Esa frase que usan mucho los artistas, Dios te bendiga. Y ahí están los cristianos. Mira, es cristiano, aunque anda cantando cosas y viviendo de una forma muy rara. Pero bueno, es cristiano porque dijo Dios te bendiga.
Ah, cómo se engañan con eso. Porque dijo God bless you. Bueno, otra más, pastora Eva. Dice, todos somos gente buena. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Que todos somos gente buena, no es cierto. ¿Qué dice la palabra de Dios, pastora Eva? Dice la palabra de Dios, tú puedes leerlo en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. La palabra de Dios dice, no hay justo ni aún uno. Y si vas a Isaías 64:4, dice la palabra de Dios que todas nuestras mejores justicias son como trapos de inmundicias. Si tú lo puedes leer, dice muy claro, todo lo que dice, cuando dice, hago notorio esto, dice, que todo, si bien todos nosotros somos como suciedad, tantito peor, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Isaías 64, versículo 6. Otra más. Dice, no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Suena bien cristiana. ¿Quién la ha escuchado? Yo creo que no todos, se mueve. ¿verdad? ¿Quién ha oído esa también? No se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Eso lo dijo Miguel de Cervantes Saavedra, y el que hizo la famosa obra de Don Quijote. Eso lo dijo Don Quijote. Se lo dijo al Sancho Panza. Sí, él le dijo eso y tú lo estás diciendo bien espiritual. El Señor dice. El Señor dice. Bien, y ves a alguien sufriendo y padeciendo. El Señor dice. Y dice lo de Don Quijote. Increíble, ¿no? Sí. Pero ¿cómo contrarresta eso, pastora Eva? Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas decimos? A mí me gustaría pasar un día con cada uno de ustedes, nomás escuchándolos, para ver cómo hablan. Y yo te diría, eso no es de Dios, eso no es de Dios, eso sí, esto no. Tal vez 30 no y una sí, no te creas. Pero es que sí importa, porque no estamos aquí para entretenerte, ni que pases el tiempo. Pero fíjate cómo se filtran hacia nuestra mente muchas cosas. O todos coludos o todos rabones. Hay muchas que dicen, hay muchas. Y todas las podemos contestar con la palabra. Amén. Todas, no importa cuál. Y yo te diría, tráete de tarea unas que yo no dije, tráetelas. Que tú las crees que así es. Y yo te las busco, las citas de la Biblia, para que sepas lo que dice la Biblia. ¿Y por qué? Porque no están permaneciendo las palabras de Dios en nosotros. No están permaneciendo. Entonces, ¿cómo vamos a recibir? ¿Cómo vamos a ser escuchados? ¿Cómo vamos a fructificar? ¿Cómo? Sí, es serio. Amén. Hay unos que le dicen, ay, cabeza de molcajete. Esas no son palabras de Cristo. Son creación de Dios. Cara de chango. Estás insultando a tu parentela. Porque de ahí viene. No tiene nada de Dios. Ese es el porqué. Como una familia, aún todavía en mi pueblo, cuando íbamos a vender, pues lo que vendíamos de hortalizas y frutas, decían, mira, no, a ellos te van a comprar, ahí la familia del mal hecho. O sea, cómo se hacen y ya la gente lo acepta como algo que es. Hay muchas frases culturales. Somos familia bendecida de Dios. Hay muchas frases culturales que se filtran en nuestra mente, que las toma uno por hecho, que porque soy latino, las acepta uno. Pero no están correctas, no tienen nada que ver con palabra de Dios. No tienen. Hay unas exageradamente ofensivas, dañinas. Y las acepta la gente como si así tiene que ser.
Pero no, tenemos que mirar palabra de Dios. Esa es la razón, el por qué la condición espiritual, económica, física, social, porque no estamos apegándonos a la palabra de Dios. Pon atención, yo te diría, pon atención. Hoy en la tarde, ¿qué palabras estás usando? De aquí en adelante. ¿Qué palabras estás usando? Y mañana, ¿qué palabras estás diciendo? Y cuando repites las palabras de alguien, pon atención a ver quién fue esa persona. Porque hay unas que las repiten y ni saben quién las dijo. Para decirte que hay unas que están diciendo en las iglesias, ¿y sabes quién las dijo? Las dijo Hitler. El malvado que asesinó tanta gente, las dijo y en las iglesias las están diciendo. Yo me quedé sorprendido. Y hay muchas que se han filtrado del Medio Oriente, que son resultado de la mentada meditación, de la superación personal. Se están filtrando, pero están opuestas a la palabra de Dios. El campeón que está dentro de ti. Ahí le vamos a parar. Ahí le vamos a parar. Pero mi punto es este, aunque me hicieron reír porque los miraba reírse, porque ustedes están recordando de otras que yo no dije. ¿Verdad? Es que para contrarrestar, pastor, lo que estamos diciendo, que no le cuenten, que no le digan en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Luego también si vas a la carta de Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y ya lo que dice el apóstol Pablo, lo que aprendieron, lo que recibieron de mí, lo que oyeron y lo que miraron en mí, esto hagan y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Cómo podemos permanecer en Cristo? En la palabra. Con las palabras. Repetir las palabras que Él dijo. Piensa, cuando te levantas, cuando vas a conducir, cuando llegas a tu trabajo, ¿cómo le haría Cristo en cada situación? Y ahí se viene, si estás leyendo Biblia, se vienen las partes de la Biblia. En cada etapa de la vida. La Biblia es el único libro de todos los tiempos que increíble es actualizada para el día de hoy, para las generaciones nuevas, como para las generaciones pasadas. Está al presente, está al presente. Estas palabras son para todo tiempo. Amén. Y no hay, en toda la Biblia no hay una frase ni una palabra que se contradiga. Hay unos que han dicho y yo las he buscado, no se contradice. Nomás les faltó leer Biblia, es todo. Es todo. Pero así que, si en verdad quieres no llevar una vida frustrada, o no como esos carros que nada más están patinando y no avanzan, si en verdad quieres ser un cristiano, tienen que estar las palabras de Dios en nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? Estudiando la palabra de Dios, escuchándola, escribiéndola, meditándola, Amén. Preguntando, estando así como hoy aquí, teniendo estudios bíblicos. Es la manera, cantándola. Eso no se las he enseñado aquí, pero también la palabra de Dios se canta, también es cantada. Hay muchas maneras, pero hay muchas maneras en que la palabra de Dios puede entrar a nosotros y deshacer todas esas frases que tenemos. Pero ¿sabes qué? Cuando ahorita que lo estoy hablando, tal vez no se te vengan todas las frases que usas, pero en el diario vivir, si estamos conscientes a cada momento que quiero hablar la palabra que habló Cristo, quiero hablar la palabra, te vas a dar cuenta que se te van a venir unas frases a tu mente, o la vas a empezar a decir, frénate y detente, lo que no sea, para permanecer en su palabra, para permanecer. Que si yo le digo, pastora, ¿por qué se viste usted así? Es que así se viste mi mamá, así se vestía mi mamá. Entonces son las palabras de su mamá las que están permaneciendo. No, porque a mí me gusta. Les dije más temprano a un niño, ¿tú le abrirías la puerta a cualquier persona? No, dijo. Le dije, ¿por qué no? Yo no le abro la puerta a un extraño, me contestó el niño. ¿Por qué? Dijo, porque mi papá y mi mamá me dijeron que cuando no conozca a una persona no abra la puerta. Entonces las palabras de los padres quedaron en ese niño y por esa razón no abre la puerta a los extraños. Nuestra forma de vida es en base a las palabras que nosotros hemos creído.
Y por eso muchas veces o casi siempre estamos batallando porque no están las palabras de Cristo, de Dios en nosotros. Esa es la razón por qué las vidas frustradas, las vidas desesperadas, las vidas sin fruto, las vidas truncadas, esa es la razón, una de las principales por las que no está la palabra. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la semana y todos los días? Es llevar la palabra, llevar la palabra. Nosotros somos los responsables de llevar la palabra tal cual es. Tal cual es. Eso es lo importante. Por eso Jesús, si de los versículos que estudiamos en esta tarde en Juan 8, 42 al 44, el 43 es la pregunta que Jesús les hace y nos hace ahora a nosotros. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? O sea, Jesús nos pregunta, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Y la respuesta nos la da. Nos dice así Jesús, porque no pueden escuchar mi palabra. Entonces, si escuchamos, por eso dice que el que tiene oídos para oír, oiga. Así es. Entonces, más temprano, hay muchas cosas que oyes en las iglesias, oyes de gente y lo dan por hecho que así es. Más temprano le pregunté a unas hermanas, ¿dónde, por ejemplo, el profeta Elías, en qué fue transportado al cielo? Rápido dijeron todos, en un carro de fuego. Le dije, ¿me puedes enseñar en la Biblia dónde dice eso? Y buscaron, y no se fue en un carro de fuego. En un torbellino. No se fue en un carro. Vas a mirar libros de niños que dice que a Elías fue llevado en un carro de fuego y hasta le ponen el carrito. Pero la Biblia no dice que fue llevado en un carro. No dice. Y así hay muchas partes de la Biblia que la gente da por hecho que así es, pero no es. Por eso importa que la palabra de Dios esté en nosotros. Los voy a invitar que si gustan levantar sus manos hacia el cielo, reconociendo que estamos delante del Señor. Cierren sus ojos y oren con nosotros. Padre Celestial, en este momento, Señor, te pedimos perdón porque hemos dicho palabras que hemos dicho que tú las dices, pero no las has dicho tú. Te pedimos perdón, Señor, por ello, porque ese error lo transmitimos a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, y por eso no pueden permanecer en tu palabra, Señor. Queremos permanecer en tu palabra. Nos arrepentimos, Señor, de no escudriñar tu palabra, de no estudiarla. Nos proponemos ahora en delante estudiarla y guardarla, Señor. En el nombre de Jesús, sé que recibes esta oración, porque a un corazón contrito y humillado, tú no desprecias. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor Jesús.